Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Que la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno y en todo tu hogar. Vamos a continuar el tema. No sé si te acuerdas que habíamos comenzado un tema sobre la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, habíamos hablado desde el libro de Génesis, como en el capítulo 3 y versículo 21, el Dios vivo todopoderoso había hecho provisión para Adán y Eva, porque Adán y Eva pues se sintieron terrible, fueron despojados de la gloria que había sobre ellos y se sintieron desnudos, hicieron para sí delantales de higuera, y eso es detrimente. Bueno, eso ya nosotros lo habíamos hablado en el capítulo anterior, pero hoy vamos a continuar de esta sangre. Lo último que dijimos fue que el sacrificio de Caín y Abel, que eran los mellizos de Adán y Eva, los primeros mellizos de Adán y Eva, y vimos cómo había una multitud y muchedumbre de gentes que Adán y Eva iban dando a luz, iban creciendo los muchachos, se iban haciendo grandes, pero el Dios vivo no contó a todo este público, a toda esta gente que nació. ¿Cómo así? Bueno, vamos a ver por qué. Porque el sacrificio de sangre era evidente en toda la Biblia y la Biblia en sí. Para que nosotros podamos entenderla de principio a fin, es nada menos que una línea de sangre. Si quieres nos mandas tus comentarios, porque queremos oírte, queremos saber de ti. Cualquier pregunta que tengas nos puedes llamar, escribir por Facebook o WhatsApp, el medio que tengas de comunicación. Entonces vamos a entrar aquí a ver. Adán entendió el sacrificio de sangre. Adán explicó el sacrificio de sangre a sus dos hijos. Abel hizo sacrificios de sangre maravillosos aceptados por Dios. Caín mata a su hermano Abel. Entonces Dios dice, bueno, esto está terrible, la gente se está degenerando, me están dejando. Y viene Adán y Eva, dice la Biblia en el capítulo de Génesis, capítulo 5, versículo 3. Dice que Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó Set. Y vamos a ver cómo cada nombre de la Biblia, ninguno es una casualidad. Todos los nombres de la Biblia son absolutamente un mandato de Dios para ese momento. Y están esos nombres en arameo, sabemos lo que significan. Entonces, el primer hombre era Adán, que significa hombre rojo, con una corriente de sangre adentro. Bien, pues entonces el siguiente, el que reemplazaría a Adán, sería Abel. Pero Abel, desafortunadamente, fue muerto por su hermano. Entonces Adán y Eva, dice la Biblia, tuvieron otro hijo que reemplazó a Abel. ¿Por qué lo reemplazó? Bueno, lo reemplazó porque ya habíamos dicho que tenían una cantidad de hijos tremenda. Pero lo reemplazó por causa de que Set, este hombre cuyo nombre es nada menos que señala, así. Ese nombre fue el que le pusieron a este muchacho. ¿Qué era lo que señalaba Set? Señalaba que venía un camino recto de sangre. Cuando dice la Biblia reemplazó a Abel, la Biblia a sí misma se interpreta. Nosotros no podemos ser intérpretes de la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma y por eso vamos contigo pasito a paso desde el principio. Set significa señala. ¿Y qué es lo que señala? Que Set empezó a hacer sacrificios de sangre. Muchos sacrificios de sangre. Y Set se casó a su tiempo y tuvo hijos e hijas, muchos hijos e hijas de Set. Mas sin embargo la Biblia nos habla de uno en particular, cuyo nombre fue Enós. Y Enós le tocó un nombre bien extraño, porque Enós al interpretarlo quiere decir mortal. ¡Wow! ¡Qué nombre para ponerle a un ser humano, para ponerle a un niño! Mortal, ven a desayunar, aquí estamos en el desayuno con Jesús, mortal, para acá, mortal, para allá. Un nombre extraño.
pero en la Biblia no hay nada que sea casualidad. Este niño, Enos, mortal, este niño creció, este niño tuvo muchísimos hijos también, pero este niño tuvo un hijo en particular, cuyo nombre fue Cainán. Y Cainán es un nombre bien tremendo también para un niño, porque Cainán quiere decir sadness, es decir, tristeza grande, una gran tristeza. Poner su hijo tristeza también es una cosa fuerte, pero Dios nos estaba dando un mensaje en clave aquí de estos primeros 4 nombres. Y luego, miren, estos primeros 4 nombres entonces sonarían así: Adán, hombre; Set, señala; Enos, mortal; y Cainan, tristeza. El hombre, señala, mortal, tristeza. Y todos estos iban haciendo sacrificios de sangre. Cada uno de ellos era contado por Dios. Y nos estaban dando además, con sus nombres tan extraños, un mensaje tremendo de la Biblia. Cuando ponemos la confianza en un ser humano, tú sabes lo que dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el otro hombre. Pero ¿y esto qué quiere decir? No podemos confiar en nadie. No se trata de eso, mi amado amigo, hermano, que nos estás mirando. Se trata de que la confianza nuestra para salvación tiene que estar puesta nada más en el Dios vivo, todopoderoso, y en el sacrificio de sangre que el Dios vivo, todopoderoso mandó por nosotros. Esta cantidad de sacrificios que se iban haciendo uno tras otro en estas generaciones representaban nada menos que el sacrificio de los sacrificios, el más inmenso y hermoso de los sacrificios, Jesucristo el Nazareno. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así estos repetían los sacrificios de aquellas ovejas que representaban a aquel que iba a morir por nosotros. Mientras tanto, aquellas ovejas inocentes perdían la vida cuando estos varones presentaban ese sacrificio al Dios vivo. Ellos eran justificados y la oveja era muerta por ellos. Viene entonces tristeza, que es nada menos que Cainán, y tiene otro hijo, y tiene un hijo que se llama Mahalalel. Ahora el mensaje nos cambia, el mensaje cambia completamente. Mahalalel quiere decir el Dios bendito, y nada menos que es el número 5. Después veremos lo que son los 5 en el valor numérico que del hebreo. El hebreo son letras y cada una de esas letras tiene el valor numérico, ¿verdad? Entonces empieza Mahalalel, el Dios bendito. Y Mahalalel tiene un hijo cuyo nombre es Yared. Y este Yared significa traerá. Bien, Yared también se casa, también tiene muchos hijos, pero tiene uno en especial que se llama nada menos que Enoc. Y yo creo que lo han oído mentar casi todas las personas. Enoc es un nombre especial y es contado como 7º después de Adán. Entonces ya vamos teniendo el mensaje que el Señor Jesucristo nos va dejando. Luego de Enoc, es una persona tan especial que podríamos dedicarle un capítulo entero, pero por ahora nada más lo vamos a mencionar como padre. Enoc caminó con Dios, tuvo hijos e hijas, pero tuvo un hijo en especial que se llamó nada menos que Matusalén. Y sí creo que casi todos los latinos hemos oído de Matusalén, porque por ahí, por mi tierra, por allá por Colombia, decían más viejo que Matusalén. Y en realidad sí, Matusalén vivió 969 años. El hombre que más ha vivido sobre la tierra, superhéroe. Y ese hombre vivió e hizo sacrificios de sangre. También Matusalén tuvo su bebé cuando él creció. Y tuvo su bebé que se llamó Lamec. Y Lamec quiere decir poderoso. Lamec quiere decir poderoso. Entonces vino Lamec y también tuvo hijos e hijas. Y de Lamec salió un varón que casi todos nosotros hemos escuchado de él.
se llamó nada menos que Noé, contado como 10º después de Adán. ¿Cómo así que contado como 10º después de Adán? Después de que hemos dicho que hay cantidades de seres humanos ya en la tierra. Los muchachos estaban todos multiplicando, se estaban casando entre ellos. Acuérdate que los genes eran perfectos, la tierra era perfecta, no había problemas. Esta fue la manera en que el Señor Dios hizo que nosotros nos multiplicáramos sobre la tierra, y todos venimos de una sola sangre, que es nada menos que Adán y Eva. Mientras los hombres se multiplicaban y Adán y Eva seguían teniendo nenes en un mundo no poluto, en un mundo perfecto, en un mundo que había todavía. Imagínate si el mundo es hermoso ahora, ¿cómo sería el de Adán y Eva? Sin polución, aquella belleza, todavía la tierra virgen, una hermosura. Pues entonces ellos tenían esa fuerza, esa energía para concebir, y tenían hijos e hijas a granel. Adán vivió 930 años, dice la Biblia. Y en esos 930 años él engendró hijos e hijas que iban creciendo y multiplicándose. Ahora, ¿por qué el Señor Dios vivo no nos cuenta de toda esa población que vivía y que se multiplicaba después del tiempo de Adán y Eva? ¿Por qué? Pues porque ellos, como quien dice, pasaron por la tierra, digámoslo así, que como un cero a la izquierda. Ellos perdieron su vida. ¿Cómo? Sí, perdieron su vida porque el Dios vivo había dado un decreto. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso Dios mató él mismo 2 ovejas para cubrir a Adán y Eva. El mensaje sí fue escuchado por estos 10 hombres, que menciona la Biblia, cuyos nombres son Adán y Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Y los últimos, te voy a dar el último código de los últimos nombres. Desde Matusalén, desde Mahalalel, que viene siendo engendrado, dice la Biblia en el capítulo 5, versículo 12, Mahalalel, que quiere decir el Dios bendito, y Yared traerá. Enoc es una enseñanza, Enoc, enseñanza, poder, enseñanza. Matusalén, ¿qué nombre le pusieron a este? A su muerte, el juicio. Y después Lamec, que quiere decir poderoso, y luego por último Noé, que quiere decir descanso. Entonces mira los nombres que dicen así desde Mahalalel. Dice Mahalalel, el Dios bendito. Yared traerá. Enoc, enseñanza. El Dios bendito traerá enseñanza. Y Matusalén a su muerte, y Lamec poderoso, y Noé descanso. Y a su muerte, poderoso descanso. El Dios bendito traerá enseñanza. Y a su muerte, poderoso descanso. Ya la Biblia nos está diciendo el mensaje completo. Noé quiere decir rest, quiere decir descanso. Y entonces imagínense ustedes ese mensaje tan espectacular. Y nos estaba hablando ya del poder de Jesucristo, que Dios nos había mandado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el Cordero de Dios entra en tu corazón, el Cordero de Dios trae descanso para ti, porque es su sangre que cubre tu vida para siempre de tu pecado y te reconcilia con un pasado irreconciliable. No podíamos reconciliarlo con nada. Muchísima gente va a la adicción, al dolor, a la tristeza. Muchísima gente va a la perdición, a la fornicación, al adulterio, va a la pornografía y a muchísimas otras cosas. ¿Por qué? Porque no conocen aquel hermoso sacrificio de Cristo en la cruz, que te limpia de todo pecado, reconcilia tu pasado. Dios te bendiga y te guarde.